Te desairaron. Como es bien sabido. Muchas gracias por mencionarlo. Todos los demás del reparto fueron nominados. La película fue nominada. La fotografía fue nominada. La música fue nominada. Pero probablemente de ti se habla más porque no fuiste nominado. Hubo una época en que el nombre Richard Gere era sinónimo de encanto natural. El tipo de hombre que no necesitaba decir mucho, pero aún así hacía que la pantalla se detuviera. En American Gigolo. Se paseaba por los espejos como un reflejo perdido. En Pretty Woman. Le hizo creer al mundo que la bondad y el amor podían cambiar cualquier prejuicio. Richard Gere fue una vez el rostro de toda una generación. Romántico, sereno y profundo. Y luego desapareció. Ya no aparece en grandes éxitos de taquilla. Su nombre no figura entre los nominados al Oscar, ni tiene un papel importante en los universos cinematográficos que dominan el mundo. Hollywood, el mismo lugar que una vez lo catapultó a la cima, de repente enmudeció como si Richard Gere nunca hubiera existido. Muchos asumieron que ya no estaba en su mejor momento, que era demasiado viejo, demasiado difícil o que simplemente ya no encajaba con los gustos modernos. Pero eso es solo la punta del iceberg. Detrás de todo esto se esconden otras historias, una postura política demasiado inflexible, un beso aparentemente inofensivo que desencadenó 15 años de disputas, y un artista que eligió defender lo correcto, incluso si eso significaba alejarse de los focos. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué alejó a un ícono del escenario principal? Nadie puede responder con claridad. Solo sabemos que Richard Gere hizo, y dejó de hacer, cosas que hicieron que su nombre dejara de mencionarse en los lugares que una vez lo celebraron. Quizás fue una decisión, quizás fue un castigo. Fuera lo que fuese, la historia distaba mucho de ser sencilla. En los años 80 y 90, Richard Gere no solo apareció en pantalla, sino que se adentró en la memoria cultural de toda una generación. Sin ruido, sin intentar destacar, atrajo al público con un encanto muy diferente. Ojos que cargaban con un pasado, una postura que no necesitaba justificación y una voz pausada y mesurada, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente sopesada antes de pronunciarla. Richard Gere no era irrealmente guapo, era realmente guapo. Un hombre que había vivido, que podía amar, que podía perder y que podía contener el dolor en silencio sin decir una palabra. En American Gigolo, 1980, su personaje, Julian, sereno, seductor y destrozado, fue un golpe silencioso a la fachada de la sociedad estadounidense. Y en Pretty Woman, 1990, Gere, con un traje gris y una sonrisa discreta, derritió corazones de todo el mundo al amar a una prostituta con toda la ternura que un hombre herido puede dar. No buscó papeles de acción estridentes, ni se lanzó a franquicias de superhéroes ni a guiones de taquilla predecibles. Richard Gere parecía elegir solo papeles con profundidad interior, conflicto y cuestiones éticas entrelazadas. Primal Fear, Infield, Otoño en Nueva York, El engaño. Todas tenían algo en común. Los personajes principales nunca fueron simples, y Richard Gere no los interpretó. Convivió con ellos. Hubo una época en que Hollywood necesitaba a Richard Gere, no solo por su nombre, sino porque encarnaba a un tipo de hombre que ya rara vez se ve en la pantalla. Maduro, compasado y sin miedo al silencio. Al entrar en escena, algo se sentía más real, más lento y más profundo, pero por muy luminosa que fuera esa luz dorada, no podía escapar a las mareas de la época ni a las fuerzas que se extendían más allá de la pantalla. Tras los focos, Richard Gere nunca dejó de trabajar, pero al entrar en la cincuentena, en una industria obsesionada con la juventud, la velocidad y las ganancias, su presencia en la gran pantalla comenzó a crecer. Más discretamente, siguió actuando, eligiendo papeles complejos e introspectivos, de pocas palabras pero con un profundo significado. Pero Hollywood ya no quería eso. En una era de superhéroes, franquicias taquilleras y un público global menor de 30 años, Richard Gere, con su cabello plateado, mirada solemne y paso pausado, de repente se volvió difícil de vender. Desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000 y en la adolescencia, apareció en numerosas películas, pero la mayoría fracasó comercialmente o pasó desapercibida. Intersection, de 1994, fue duramente criticada. King David, de 1985, un experimento fallido, se convirtió en uno de los mayores fracasos de su carrera. The Jackal, de 1997, tuvo mejores resultados de taquilla,
pero aún así fue desestimada como una película de acción olvidable. El punto más bajo llegó con Amelia, 2009. Una película biográfica con un presupuesto de $40 millones que recaudó menos de 20 millones, rechazada tanto por la crítica como por el público. Incluso Noches de Tormenta, 2008, que pretendía revivir la imagen romántica de Jair junto a Diane Lane, no logró resonar. Se la consideró aburrida y anticuada, y aunque recaudó más de $40 millones en Estados Unidos, quedó muy por detrás de otras películas inspiradas en Nicholas Sparks, como El diario de Noah o Querido John. Para los estudios, Richard Gere se convirtió en una estrella arriesgada. Ya no era una garantía de taquilla, ya no atraía a los jóvenes espectadores y era incompatible con la nueva fórmula de los éxitos de taquilla. Ante los ojos de los productores que luchaban con el mercado global, especialmente el chino, Gere fue eliminado discretamente de las listas de casting simplemente porque ya no generaba ingresos. Al mismo tiempo, Hollywood entró en la era dorada de la televisión de prestigio. Antiguos gigantes de la taquilla como Glenn Close, Kevin Spacey y Bryan Cranston se reinventaron en series de televisión cinematográficas de gran calidad, pero Richard Gere no se unió a esa corriente, quizá por decisión propia, quizá porque nunca fue invitado. Siguió siendo Richard Gere, pero el Richard Gere de una época pasada. Incluso Broadway, donde una vez tuvo un debut espectacular, ya no era un lugar al que regresar, aunque fue elogiado por Bent y dejó una huella imborrable en el escenario. Gere se mantuvo alejado del teatro durante más de 3 décadas. Ni televisión, ni teatro, ni superproducciones, ni franquicias, ni Marvel, DC, Star Wars ni ningún universo cinematográfico. En un mundo que se encaminaba hacia la homogeneización total, Richard Gere se convirtió en un inoportuno e inconformista. Nadie dijo que lo habían olvidado, pero nadie lo mencionaba ya. Aún así, pensar que Richard Gere desapareció solo por los fracasos de taquilla o por la edad sería un error. Porque, en última instancia, la razón por la que Hollywood lo tachó no fue que ya no encajara. Fue porque se atrevió a decir lo que Hollywood no quería oír. Nunca hubo un veredicto oficial de Hollywood contra Richard Gere, pero quienes entienden cómo funciona la industria cinematográfica saben que cruzó una línea sin retorno. En los Oscar de 1993, en el escenario más prestigioso de Hollywood, Richard Gere se acercó a hablar y, en lugar de limitarse a los agradecimientos habituales, criticó abiertamente al gobierno chino. Defendió la libertad del pueblo tibetano e instó al mundo a no ignorar lo que él llamó horrendas violaciones de derechos humanos. Todo el auditorio se quedó paralizado. Los medios de comunicación se dividieron. Y desde ese momento, él, un actor famoso, budista practicante desde los 20 años y amigo cercano del Dalai Lama, se había metido en la lista negra no oficial de la industria, a medida que Hollywood se volvía cada vez más dependiente del mercado chino. Poco después, protagonizó Red Corner, 1997, una película que retrataba el brutal sistema legal chino. Fue completamente prohibida en China continental. Pero la consecuencia más escalofriante fue esta. Hollywood también empezó a vetarlo discretamente. Nadie lo dijo abiertamente. Pero los estudios entendían las reglas. Si el nombre de Richard Gere aparecía en una película, su estreno en China, un mercado en rápido crecimiento con el potencial de superar a Estados Unidos en recaudación de taquilla, era casi seguro. Una película prohibida no solo implicaba pérdidas económicas. Significaba poner en peligro la intrincada red de relaciones e intereses entre los estudios y las autoridades chinas. Un director chino, seleccionado en una ocasión para un proyecto con Richard Gere, recibió la advertencia de que, si seguía adelante, a él y a su familia no se les permitiría salir del país nunca más, y que jamás volvería a trabajar. Gere relató esta historia con una serenidad inquietante, como si ya hubiera aceptado ser un nombre tachado. Y tenía razón. Los castings se detuvieron. Los guiones de los éxitos de taquilla ya no llegaban. Los Oscar, donde una vez se presentó, una vez habló, una vez conmocionó a la sala, le cerraron las puertas durante casi 2 décadas. La razón no fue el talento, no fue la edad, fue porque no se quedó callado. En un Hollywood cada vez más retraído hacia los compromisos, Richard Gere era un hombre que no sabía cómo llegar a acuerdos, ni con directores, ni con productores, ni con gobiernos, y sobre todo consigo mismo. No fue un sacrificio. Para él, quizá, era simplemente constancia, pero para Hollywood, era un inconveniente. Fue arriesgado,
Era algo que el sistema no podía absorber. Puede que Hollywood le haya dado la espalda por motivos políticos. Pero incluso la India, una tierra a la que siempre había aferrado por su fe y su labor humanitaria, le dio la espalda, todo por un beso dado en el lugar y momento equivocados. En marzo de 2007, Richard Gere apareció en un evento de concienciación sobre el VIH-Sida en Nueva Delhi, una campaña benéfica donde fue el invitado de honor. En el escenario, junto a la popular actriz Shilpa Shetty, Gere la abrazó con fuerza, la besó repetidamente en la mejilla e hizo un gesto romántico de película. Todo ello entre la risa incómoda de Shetty y las miradas perplejas de quienes los rodeaban. Pero en cuestión de horas, las imágenes inundaron las portadas de toda la India. En una sociedad conservadora en cuanto al comportamiento público, donde incluso tomarse de la mano puede considerarse una transgresión, esta muestra de afecto de un occidental hacia un ícono cultural local, a plena luz del día y bajo la luz de los medios de comunicación, se consideró totalmente inaceptable. La indignación pública estalló. Grupos extremistas organizaron protestas, quemando efigies de Gere en varias ciudades. Un ciudadano local presentó cargos contra Gere y Shetty, acusándolos de obscenidad pública, atentado contra la moral social y corrupción comunitaria. El tribunal de Jaipur no solo admitió el caso, sino que emitió órdenes de arresto contra ambos. El escrito de acusación describió el beso como algo fuera de lo común. Gere abandonó la India inmediatamente. Shetty, claramente la participante pasiva, aún debía comparecer ante el tribunal. Se defendió. Entiendo que es su cultura, no la nuestra, pero no vi nada lo suficientemente pornográfico ni ofensivo como para merecer esta reacción. No fue suficiente. El público se negó a perdonar. Y entonces, la demanda simplemente se prolongó, sin juicio, sin desestimación. Fue una sombra persistente y pesada, que atormentó sus nombres durante más de una década. Un beso espontáneo en un escenario benéfico se había convertido en una mancha cultural turbia, convirtiendo a Gere en un inconveniente no solo en China, sino también en uno de los mercados cinematográficos de mayor crecimiento de Asia. No fue hasta 2022, 15 años después, que el Tribunal de Mumbai cerró oficialmente el caso, declarando a Shetty inocente porque no tuvo otra opción. Gere nunca fue juzgado, pero tampoco regresó a la India. Algunos podrían decir que fue simplemente un error cultural, un malentendido, una reacción colectiva exagerada. Pero desde otra perspectiva, reveló esta verdad. En una época donde cada acción puede magnificarse, un artista que se aventura en un terreno cultural desconocido sin comprender plenamente sus límites invisibles puede pagar el precio con su carrera global. Ese beso no destruyó a Richard Gere, pero dejó una huella más en la imagen de un hombre al que tanto Hollywood como Asia encontraron difícil aceptar, aunque por razones muy distintas. Después de todo, Richard Gere no se retiró, pero tampoco lo siguió. Sin explicaciones ni quejas, simplemente se hizo a un lado y siguió su propio camino. Al no ser ya una opción para los grandes estudios, se dedicó al cine independiente, donde nadie podía dictar sus sueños artísticos con hojas de cálculo ni gustos del mercado. Arbitrage, 2012. Norman, 2016. El Benefactor, 2015. La Cena, 2017. Películas tranquilas, lentas y íntimas, no pensadas para el público general, pero en ellas, ofreció algunas de sus mejores interpretaciones. El New York Times escribió una vez que nunca había actuado mejor que en Norman. Deadline calificó su papel en The Dinner como parte de un impresionante renacimiento del cine independiente para Richard Gere. Sin embargo, no hubo nominaciones al Oscar, ni clasificación en taquilla, ni alfombras rojas importantes. Solo él y sus personajes. Richard Gere lo sabía y lo aceptó como un precio que valía la pena pagar. En una entrevista con The Hollywood Reporter, dijo sin rodeos: he tenido suficiente éxito en las últimas 3 décadas como para permitirme hacer estas películas más pequeñas que tienen más significado para mí. Así no habla un hombre derrotado. Así habla alguien que comprende el valor de la libertad y sabe que tiene la suerte de poder comprarla. Mientras Hollywood se lanza al streaming, las secuelas, los reinicios y los superhéroes, Richard Gere elige mantenerse al margen de la maquinaria, no por amargura, sino porque no pertenece a ella. No protagoniza películas virales, no aparece en programas de entrevistas nocturnos, no crea cuentas en redes sociales para mantener la interacción. No necesita estar en todas partes porque nunca ha creído que la presencia equivalga a la existencia.
A sus 70 años, Gere elige vivir como los personajes que ha interpretado, introspectivo, fiel y lo suficientemente fuerte como para aceptar el olvido, siempre y cuando se aferre a lo que cree correcto. No necesita que Hollywood sepa quién es. Y quizás Hollywood se sienta aliviado de no tener que lidiar más con alguien como él, alguien que altera la fluidez del sistema simplemente por vivir con honestidad. No hay mucha gente en Hollywood que viva como Richard Gere, y aún menos que se atreva a hacerlo. Desde sus 20s, Richard Gere se había adentrado en el budismo tibetano como un viaje espiritual, no como una moda pasajera como muchas otras celebridades. No estudió para hablar, estudió para escuchar. Y fue en esos meses en Dharamsala, el pueblo montañoso del norte de la India donde el Dalai Lama vive exiliado, que descubrió algo que Hollywood jamás podría enseñarle: quietud. Poco después, Richard Gere se convirtió en uno de los primeros estadounidenses en desarrollar una estrecha relación con el Dalai Lama, no una relación de relaciones públicas, sino una conexión genuina a través de la fe, el diálogo y la devoción. Cofundó la organización sin fines de lucro Casa del Tíbet y posteriormente la Fundación Gere, apoyando la labor en favor de los derechos humanos, la asistencia médica, la preservación de los pueblos indígenas, la concienciación sobre el VIH-Sida y la lucha contra la discriminación. Por eso también estuvo presente en el evento de concienciación sobre el VIH de 2007 en la India, donde un simple beso lo convirtió en blanco de ataques. Pero si alguien pensó que ese escándalo lo haría desistir de su misión, no conocía a Richard Gere. No se detuvo, no se disculpó por sus creencias, y nunca utilizó su fe como herramienta de marca para campañas mediáticas. En Hollywood, mucha gente cuelga sus creencias en la pared solo para hablar de ellas en días festivos, pero Gere vive la suya cada día. El budismo no es una religión que siga. Así es como respira, cómo se comporta, cómo ve el mundo. Cuando compareció ante el Congreso de Estados Unidos para testificar sobre los derechos humanos en China, no se inmutó. Cuando los grandes estudios le pidieron que guardara silencio a cambio de proyectos globales, se negó. A medida que la fama se desvanecía gradualmente, decidió permanecer en la meditación, no regresar a lo que ya había trascendido. Nadie lo obligó a vivir así, pero Richard Gere, durante toda su vida, eligió un camino difícil, simplemente porque no podía vivir de otra manera. En un mundo cinematográfico cada vez más homogeneizado por los gustos globales, Richard Gere, con su cabello canoso, mirada meditativa y fe inquebrantable, se volvió incómodo. No se doblegó ante el perdón ni se rindió ante el recuerdo. Habló cuando otros guardaron silencio. Dio un paso atrás, no porque estuviera derrotado, sino porque ya no quería luchar por algo en lo que ya no creía. De alguna manera, es su silencio lo que nos motiva a escuchar. Eso nos lleva a preguntarnos, en un mundo que constantemente nos dice que tengamos cuidado, que guardemos silencio para sobrevivir, ¿cuántas personas aún tienen el coraje de aferrarse a sus creencias, incluso cuando nadie las apoya? Richard Gere no pide compasión. Pero si hay algo en él que nos hace reflexionar, quizás sea la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta: ¿vivir bien o simplemente sobrevivir? ¿Cuál elegirías? ¿Alguna vez has admirado a Richard Gere? Comparte tu opinión abajo. ¿Qué crees que llevó a su exclusión? Y si estuvieras en su lugar, ¿te atreverías a hacer lo mismo? No olvides seguir nuestro canal para no perderte más historias impactantes sobre las leyendas que una vez amaste.